se está iniciando la grabación, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, les agradecería que puedan aperturar el programa. Y sobre la apertura del programa, pues obviamente podamos, bueno, dividir en este caso nuestra vista, nuestro proyecto en dos vistas, tanto así que en una, obviamente, vaya nuestra imagen. Recordemos que nosotros de alguna manera ya, yo les he proporcionado la sesión de la sesión anterior, les he proporcionado la información, ¿correcto? En la que obviamente tenemos nosotros fusión y desde donde tenían ustedes cierta información, ¿correcto? Lo voy a dar por un momento, ¿no? A ver, la información la tienen ustedes, aquella que fue descargada, por favor me confirman, ¿ya? Yo igual voy a hacer también la revisión correspondiente, ¿ya? Bien. Estaba, recuerden, la que se les ha entregado a ustedes, acuérdense por favor, que entiendo lo han descargado ya, ¿cierto? Ajá, ¿sí? Listo, acá están los archivos y es más, de alguna forma también se les estaba proporcionando una determinada área de estudio, ¿no? Que era una referencia de un archivo AOI, pero en todo caso, para poder manejar el tema, ¿de acuerdo? Desde acá, desde la imagen de dos pruebas de telefusión, ¿de acuerdo? ¿Me confirman, por favor, tienen los archivos? Esos fueron archivos que se le dio para que descarguen la semana pasada. ¿Tienen los archivos ahí a la mano? Por favor, me confirman. ¿Sí? Ok. Señora Quije, señor Ruiz, por favor, confirmen. Sí, profesor, tengo los archivos. Ok, perfecto. ¿Tienen la muestra del área de estudio? También el archivo AOI que se les proporcionó. A ver, me confirman. Ya. ¿Del día de hoy, profesor? No, todo ha sido entregado la semana pasada. Bueno, en principio, vamos a ver lo siguiente. A ver, ¿llegaron a hacer la composición de imagen de estos archivos? ¿Sí o no? Confírmame, por favor. Sí, profesor, tengo todo lo que hemos hecho la clase anterior. Aunque Por no, eso. no estuve en la clase anterior, pero sí bajé los archivos y vi el video para poder hacer el procedimiento. Ok, entonces, a ver, para poder estar seguros, ¿de acuerdo? A ver, permítanme un momento. Me corresponde a la... A ver. Ok, y llegamos a hacer, obviamente, una fusión. A ver. A ver, nosotros hemos generado... A ver, lo que nosotros hemos desarrollado en la sesión anterior corresponde a una fusión, pero solamente de componentes principales, ¿de acuerdo? Hasta ahí habíamos avanzado.
acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá, el Panchart, a ver, nosotros vamos a llegar hasta acá, acá está. Esta es la imagen que nosotros llegamos a obtener, ¿de acuerdo? Esta es la imagen fusionada y cuya información concluyente en este caso, fíjense, fue la de que aquí en el archivo de metadata, nosotros ya teníamos una, digamos, una nueva imagen cuya resolución espacial ahora, haciendo el procedimiento del Panchart, en base a la técnica de componentes principales, nos generaba un archivo nuevo de 15 metros de resolución, ¿no? Entonces, claro, hasta aquí habíamos llegado, pero solamente lo habíamos trabajado hasta, bueno, utilizando el primer método que es el de componentes principales, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, vamos a hacer uso, bueno, esto de acá, simplemente lo vamos a remover, ¿de acuerdo? Y vamos a realizar nuevamente también la fusión, pero vamos a utilizar los otros dos métodos faltantes, ¿de acuerdo? Los otros dos métodos faltantes, en este caso, acá dentro del raster y dentro del Pansharpen, ¿no? Nosotros estamos utilizando la técnica de Resolution Merge, ¿correcto? Aquí está. Y en donde nosotros aquí, siempre el primer input nos da a conocer la imagen de alta resolución, es decir, la imagen pancromática, ¿no? Que también ya la habíamos cortado, claro. Entonces, nuevamente vamos a ingresar esta información, ¿de acuerdo? A ver, el temporal, acá tenemos la pancromática del corte que habíamos generado, lo habíamos guardado en C temporal, ¿no? Pancromática de corte, ahí está. Y aquí la multiespectral, pues por obvias razones, tiene que ingresarse la imagen multiespectral compuesta a color, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros manejábamos la información, y ahora sí, acá compuesta corte, ahí está, ¿correcto? Ambos los habíamos cortado, ¿y esto por qué? Recuerden que nosotros habíamos optado por cortar, digamos, la escena completa, la habíamos cortado, ¿por qué? Porque al hacer una fusión de toda una imagen que tiene una cantidad de lado por lado de medida de 180 por 185 kilómetros de lado, la verdad que es una gran cantidad de información. Y eso definitivamente nos iba a generar tiempo o retraso en el tiempo, ¿verdad? De procesamiento. Entonces optamos por cortarlo a un nivel de área más pequeño. ¿Qué son estos cortes que nosotros tenemos acá? ¿No? Vamos a darle el nombre de archivo de salida, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a guardar dentro también de la carpeta del Panchart, del bpanchart, ¿sí? Y nosotros le habíamos colocado al anterior resultado IMA fusión CP, ¿no? ¿Por qué CP? Porque eran componentes principales. Lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, generar la fusión, la nueva imagen fusionada, pero utilizando el siguiente método que es el multiplicativo, ¿no? Y es que, de alguna manera, teníamos las diferencias entre cada uno de los tres métodos de los que ya habíamos hablado en la parte teórica, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que cuando uno hace una fusión utilizando el método de componentes principales, el resultado, o sea, el producto de la fusión va a tener una connotación tanto de tonalidad, de colores, como las características visuales de la imagen van a ser prácticamente o exactamente las mismas que el original. Es decir, yo puedo tener la multiespectral compuesta a color y mi fusión, o sea, mi resultado, por el método de componentes principales, me va a generar un producto que visualmente se ve exactamente como el original. Entonces ahí no cambia. Ojo, cuando utilizamos componentes principales, ese método o este método de componentes principales lo utilizamos para cuando no queremos que se distorsione mucho la imagen y que se mantenga de tal forma que podamos tener una imagen bastante legible, ¿no? Bastante correcta desde el punto de vista visual,
teniendo en cuenta que los cambios normalmente se dan cuando estamos observando los datos de los píxeles presentes ahí, ¿no? Entonces, en función de ello, es que hacemos las modificaciones. Entonces, ahora que vamos a utilizar otro método, que es el multiplicativo, ese multiplicativo también tiene su propia teoría, y es el hecho de que hace digamos, una carga o intensifica, ¿correcto?, la información a partir de los niveles digitales que se están presentando en la imagen original, haciendo que perdón, esta, digamos, en zonas donde inicialmente se tornan oscuras, pues van a ser oscuras. Donde son claras, pues van a ser claras, ¿no? Pero de alguna manera, lo que es el multiplicativo es intensificar los valores, pero de los niveles digitales, ¿correcto? Entonces, la imagen resultante no siempre va a tener una visualización tal como el original, sino va a ser diferente. Y ahora lo vamos a probar, ¿de acuerdo? Entonces, hemos ingresado en la primera casilla el pancromático, que está cortado. En la segunda, que es el multiespectral, que está cortado, en la compuesta, vamos a darle un nombre de archivo de salida y se va a llamar IMAfusión. Y en vez de CP, le vamos a dar acá M, correcto, que es multiplicativo, ¿de acuerdo? Es para poder reconocerlo, chicos, ¿sí? En todo caso, MT, multiplicativo, ¿ya? IMA-fusión-MT, multiplicativo. ¿De acuerdo? Entonces, en función de ello, vamos a guardar aquí la imagen, ya ingresó, pero vamos a cambiarle, obviamente, el método a la segunda opción, que es el multiplicativo, donde nuevamente se confirma de que el multiplicativo lo que hace es generar un producto que intensificará los niveles digitales presentes en la imagen. Y por ende, esto también recae en una discriminación de las tonalidades o los colores también presentes en una imagen multiespectral compuesta, que intensifique estos colores. Si los colores son medianamente oscuros, pues oscuros serán, ¿correcto? Los intensificará. Si son claros, pues más claros serán, ¿no? Pero ese es el principio de un multiplicativo, ¿sí? Multiplicarlo por sus valores de niveles digitales, y ya saben que estamos hablando de valores que van del 0 al 255, ¿de acuerdo? Ok. Y en las técnicas de resampleo también se ha mencionado de que debemos utilizar siempre, al menos para este tipo de información, el vecino más cercano, el nearest neighbor. ¿Y esto por qué? Les decía yo que el tipo de técnica de resampleo que ustedes vayan a aplicar en cualquiera de las imágenes que estén trabajando, esas imágenes son de 30 metros, ¿no? Pero tenemos imágenes también que son de 10 metros, 20 metros, 5 metros, 1 metro. Entonces, la técnica de resampleo va a depender mucho de cuál es el tipo de resolución espacial de una imagen. Si nosotros tenemos, digamos, una imagen que es de 30 metros por 30 metros de lado en cada píxel, obviamente sumar un píxel nuevo de cada costado significa tener una distancia de 60 metros, incluyendo el original, ¿no? Al píxel inicial. 60 por cada lado. Y es mucha área, ¿verdad? Abarcaría mucho espacio. Pero ahí está, por eso es que la idea, como el píxel es más grande, no queremos abarcar mucho espacio, por eso aplicamos el vecino más cercano, que solamente se va a resamplear o a recalcular solo con el píxel aledaño, nada más. Y también sabemos que el bilineal no es solamente el píxel aledaño, sino son los 4 píxeles por cada lado. Y el cúbico son los 16 píxeles por cada lado. Entonces, imagínense, vamos sumando a 4 píxeles por cada lado, nuestra área obviamente aumentaría muchísimo, ¿de acuerdo? Y en esa área, en esa cantidad de área, pues definitivamente vamos a tener muchos valores, y lo que menos queremos es que se confundan, o muchos elementos, perdón. Vamos a tener muchos elementos en una gran cantidad de área, y no queremos que haya confusiones. Es por eso que el vecino más cercano, sabiendo que solamente trabaja con el único píxel más cercano, el aledaño, pues el margen de error va a ser menor, ¿de acuerdo? Entonces, para este tipo de imágenes de 30 metros, pues el vecino más cercano es el ideal. Y fíjese que igual me reconoce 1.2.6, ¿de acuerdo? Igual me lo reconoce.
Entonces acá le damos directamente OK. Sabemos que va a salir en float single, obviamente, porque va a manejar también decimales. Correcto, en float single. Y le damos OK. Y vamos a esperar aquí en el process list a que pueda correr el procesamiento, ¿correcto? Y que obviamente nos vaya a mostrar la imagen ya fusionada. Y aún así, la cantidad de información es bastante grande, ¿no? O sea, imagínense, de 30 va a pasar a 15. Eso quiere decir que un solo píxel de 30, ahora vamos a tener 4 píxeles de 15 metros cada lado, ¿no? De uno de 30, ese 1 de 30 ahora serán 4 de 15, ¿no? Entonces, obviamente hay una cantidad considerable a procesar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que el resultado saliente, aquí en el multiplicativo, pues lo que hace es intensificar, repito, la información. Y ahora ustedes lo van a ver, ¿no? Veremos a que termine de correr el procesamiento. Bien. Ok, ya corrió aquí. Voy a aperturar el archivo, aperturemos el archivo resultante. Acá está, el multiplicativo. Fíjense. A ver, el multiplicativo lo voy a colocar a la derecha, ¿correcto? Para ver un poco las diferencias, ¿ya? Este de acá lo voy a eliminar. En la vista número 1, yo voy a dejar digamos, la fusión de componentes principales. Fusión de componentes principales, ahí está. Fíjense, a la izquierda tenemos componentes principales y a la derecha tenemos el multiplicativo. ¿Se dan cuenta entonces cómo ha intensificado? Fíjense, hay una muy buena determinación sobre las tonalidades oscuras, pero también hay una buena determinación sobre estas tonalidades que se dan en claros, en blancos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay situaciones en las cuales tenemos que ir manejando, digamos, estas iniciativas de cada cuándo o en qué casos o bajo qué situaciones vamos a procesar la información para tener un determinado tipo de resultados. ¿Se dan cuenta? Entonces, son diferentes. ¿De acuerdo? A ver si me pueden ir colocando también si ya procesó la información en ustedes y me lo muestran, por favor. Bien. Si ya procesó, por favor me van colocando la imagen para verlo. A ver, chicos. O en todo caso, confírmenme si está corriendo el proceso al menos, ¿ah? Confirmen, por favor, si está corriendo. Profesor, en mi situación, el software todavía no me apertura, está cargando desde hace rato, no sé qué le sucederá. Bueno, tiene que restablecerlo porque si no, para el día de la evaluación no se puede tener este inconveniente, ¿ah? Tenga mucho cuidado. Sí, profesor, lo voy a tener en cuenta. Ok. Bien, y voy a aprovechar también para poder generar el tercero, quiero que se den cuenta, ¿no? De igual forma en PanSharpen acá, Resolution Merge, ¿correcto? Ya los archivos, fíjense, están, si bien es cierto acá con esta información, obviamente hay que cambiarla, ¿correcto? No son la base, acá ya tengo el pancromático, y acá en la imagen multiespectral, obviamente hay que hacer el cambio también. Ahí está, compuesta por corte, listo. Y voy a darle acá el nombre, bueno, la ruta
y la salida, ¿correcto? En este caso será IMA fusión, y acá corresponde al tercero, fíjense, ¿eh? Porque este va a ser Brouwer Transform o transformación de Brouwer. Entonces simplemente voy a colocar BT acá, BT por Brouwer Transform, ¿correcto? Ingreso el archivo, cambio la opción, pero fíjense lo que ha sucedido, ¿eh? Apenas le di en Brouwer, fíjense cómo se ha generado en la parte inferior la selección de layers. Está puesto como 4, 3, 2, ¿se dan cuenta? Entonces, un Brouwer normalmente es un tipo de aplicación que nos está generando por defecto una imagen compuesta solo, fusionada, compuesta solo a 3 bandas. Pero claro, esa es la principal característica, ¿no? Por el tema del Brouwer. Pero fíjense que acá le dice, ¿no? Número de bandas o layers multiespectrales nos dice que son 6. Sí, efectivamente son 6, pero el Brouwer me está tomando 3 bandas. Y en este caso está en el orden de 4, 3, 2. Pero como sé que hay 6 bandas, entonces yo tranquilamente podría decir 3, 2, 1, por ejemplo. ¿Correcto? Porque yo igual sigo teniendo las 6 bandas. ¿De acuerdo? Entonces, como se tienen esas 6 bandas, no habría ningún problema. ¿Correcto? Es más, yo sé que por defecto el Brouwer me va a dar 3 bandas. Pero si yo quiero que estén todas, entonces yo también le puedo decir 1, 2.6, igual me va a generar, ¿no? Entonces, la idea aquí es que optemos por alguna de las alternativas, y acá obviamente por lo más cercano, optemos por alguna de las alternativas que mejor se ajuste a nuestros requerimientos, ¿de acuerdo? Y es por ello que nosotros optamos por trabajar o bien con un archivo que siempre se esté asemejando al original, o bien un archivo que intensifique sus niveles digitales, o de repente queremos trabajar con uno que nos dé una salida de imagen de 3 bandas compuestas, ¿no? Entonces, tenemos para poder escoger. En este caso, yo voy a darle, no le voy a dejar en 432, voy a ponerle otra, por ejemplo, 5,1,3, por ejemplo, yo quiero que salga así, ¿correcto? 5,1,3. Entonces, perfecto. Esa será la salida, ¿no? Le doy OK. Obviamente corre el process list. Y fíjense que desde que se dio el OK, es como que empieza a hacer o a rebobinar un poco, ¿no? El reconocimiento sobre estas bandas con las que estamos trabajando. E inclusive empezó a darse de una manera un poco más próxima el hecho de que corra, ¿no? Esa línea en verde. ¿Y es por qué? Porque de alguna manera se entiende de que del total de las bandas presentes en la imagen, son solo 3 las que vamos a utilizar. Entonces se está haciendo un recálculo estadístico en función de un grupo a partir de un universo, ¿no? Acá ya se generó. Entonces cierro aquí, voy a quitar, por ejemplo, el de, ¿no? Quito el de multiplicativo y voy a adicionar el nuevo. Y aquí está, en el Brouwer, ¿no? Y solo tiene 3 bandas. Acá, y este es el resultado, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si vemos el archivo de metadata de esa imagen, entonces, obviamente, va a decir, por si acaso, solo hay 3 bandas, ¿ah? Ahí está, número de layers, 3. Solo hay 3 bandas, ¿de acuerdo? Entonces, además, nosotros simplemente le hemos puesto IMA fusión BT, que es de Brouwer, ¿no? Pero lo ideal es que también coloquemos, así como en muchas ocasiones les he mencionado, de que hay que colocar un identificador. Y este identificador tiene que ver con cómo nosotros vamos a asignar un determinado orden de las bandas. Acá le he puesto 3 porque, bueno, la combinación de bandas se da en RGB, que es a 3 bandas, combinaciones de a 3, ¿no? Pero bien, pudimos haberle dicho, ¿sabes qué? Quiero que me generes una imagen nueva, fusionada, pero de 4 bandas. También pudimos haberlo hecho, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esas circunstancias,
el nombre de archivo de salida no solamente debe tener la abreviatura de la técnica que se está utilizando, en este caso es Broadway, sino que además hubiera sido ideal también colocar, ¿no? Después de BT, que es Broadway, poner guión bajo 513. ¿Por qué? Porque esas son las bandas que obviamente se le aplica. Entonces siempre hay que colocar ese identificador. Acá no se ha hecho y es aquí donde obviamente entraríamos en un poco en confusión, ¿no? Para saber, oye, ¿qué banda utilizó? ¿Qué combinación fue? Y es que no lo podemos saber de manera directa, ¿no? Entonces siempre es bueno considerar también el, digamos, el número o el orden de las bandas que se han trabajado, ¿de acuerdo? Bien, entonces estos son los tres tipos, ¿correcto? De, digamos, de técnicas aplicadas a una fusión de imágenes, ¿correcto? Así que ya tienen conocimiento de ello, motivo por el cual obviamente van a poder también inclusive descargar el video y hacer obviamente sus propias pruebas, ¿de acuerdo? Bien, quería un poco llegar a o cerrar esta parte, porque aquí en el aula virtual, ¿no? Aquí en el aula virtual, en la sesión 31, acá hay un ejercicio aplicativo que yo lo estoy colocando como tarea, pero bueno, lo que necesito es que puedan avanzar con ese ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, yo ya les había dejado la descarga de archivos, no es muy pesado, ¿correcto? No pesa mucho, entonces fácilmente descargable, no demora mucho en tiempo. Y esta actividad de tarea de ejercicio práctico está inclusive abierto desde las 10:25, solo que en ese momento es cuando recién voy a ponerlo en modo visible para todos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es ahí donde precisamente me van a colocar sus archivos de evidencia, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy dando aquí como información? Pues lo vamos a ver ya en este momento. Pero antes de ello, pregunta, ¿alguna duda que a ustedes les esté generando, por ejemplo, el tema de la fusión de imágenes? Que es bastante rápida, directa y no genera ningún tipo de complicación, ¿no? Solo hay que tener cuidado nada más en el tipo de imágenes que estamos seleccionando, ¿de acuerdo? Pero se dan cuenta de que todo está bastante sencillo de poder aplicar. Solo es cuestión de analizar un poco cómo es que lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta, chicos, que ustedes tengan sobre la técnica de fusión? En sus evaluaciones, por favor, siempre me van a usar el resampleo del vecino más cercano, siempre. Si se cambia por defecto a algún otro, ustedes regresen y le ponen vecino más cercano, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál de las tres técnicas de fusión me van a hacer? Bueno, ya depende de ustedes generar ese producto, ¿de acuerdo? Ustedes deciden, ¿sí? Bien. O a menos que yo les dé las pautas de cómo es que necesito que me entreguen la información, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta respecto al tema de fusión, chicos? Ven que está bastante sencillo, ¿no? ¿Queda alguna pregunta acerca, por favor? A ver. ¿Todo está claro? Si todo está claro, igual, levántenme la mano, chicos, para poder tener conocimiento de ello. Ok. Correcto. Señorita Hernández, Jaramillo, Ruiz. Ok, perfecto. Listo, chicos, entonces paso un poco a explicarles la actividad que les estoy dejando ahora. La información que les voy a mostrar acá es esta, ¿correcto? Acá están los archivos. Acá dentro de imágenes, ustedes tienen estas tres, ¿correcto? Tienen estas tres imágenes. Imágenes que, por ejemplo, la primera imagen es aquella que solamente les dice que corresponde a la provincia de Huaylas y solo corresponde a la banda 4. La siguiente imagen es de la provincia de Huaylas, pero corresponde a las bandas, a una imagen que está compuesta por tres bandas, 5, 3, 1.
y tienen una tercera imagen, también de la provincia de Huaylas, que está compuesta por dos bandas, la banda 6 y la banda 2, ¿de acuerdo? En este caso tengo que hacer la mención que esta 6 es la 7, ¿ya? No es la termal, es la 7, considérenlo así, ¿de acuerdo? Entonces tienen estas tres imágenes, ¿de acuerdo? Se la van a aperturar, pero tiene que darse cuenta cuál de ellas es la que está con un error de posición. Hay una que está con error de posición o puede que hayan dos con error de posición, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes van a verificar cuál es el que está mal? ¿Cuál es el que está mal posicionado? Para ello lo verifica porque ustedes aquí, fíjense, también les he proporcionado un archivo de tipo vector de esa provincia, ¿no? Al clic derecho, Open Vector Layer, y acá, por ejemplo, aquí dentro del vector, acá está el área de referencia de Huaylas. Si voy acá, fíjense, aquí está la información generada, ¿no? Entonces, yo acá simplemente voy a un poco a corregir, ¿ok? En estilo, está en drawing, y acá es, simplemente le voy a quitar el fondo y le voy a poner un color diferente, ¿correcto? Al borde. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir esto, chicos? De que la imagen que está bien es la imagen de la provincia de Huaylas B62, ¿no? Eso quiere decir de la banda 6 y 2. Y los que están desfasados es el del B351 y también está desfasado el del B4. Es decir, tienen estas dos que están desfasadas. Ahora, esto no quiere decir que ustedes van a hacer por partida doble una corrección polinomial. ¿Por qué? Porque basta que ustedes corrijan una, ¿correcto? Y una vez que terminen de corregir una, recuerden que la sesión anterior nosotros guardamos las coordenadas tanto de ingreso como las de salida, ¿verdad? Esas coordenadas fueron guardadas. Entonces, cuando ustedes tengan que, en este caso, como corresponde la provincia de Huaylas del 531, que está mal, y la imagen de provincia Huaylas B4, que también está mal, están en la misma posición, pero mal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo corrijo una de estas dos imágenes y guardo las coordenadas tanto de origen como las de salida, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Para la próxima imagen, hago el procedimiento de configuración como normalmente se hace hasta llegar al momento en el que van a colocar puntos de control. Pero en vez de colocar puntos de control, lo que hacen es simplemente cargar las imágenes, tanto de entrada como las de salida. Si eso de pronto no les queda muy claro al inicio, entonces no se preocupen. Solamente estaría a la espera para poder guiarlos también cuando ustedes corrijan la primera imagen. No me vayan a cerrar el entorno de corrección polinomial, ojo, pero sí corrijan la primera imagen. Una de estas dos corrijan. Con que me corrijan una de estas dos, entonces yo les ayudo con la otra, ¿correcto? Corrijan cualquiera de estas dos. Una corrijan. Y con la otra yo les ayudo, ¿correcto? Entonces, esto es lo primero que tienen que hacer, chicos. Corregir polinómicamente la escena, las imágenes, para que a partir de ahí pueda haber otra secuencia de corrección o de ejercicios que yo les vaya a solicitar. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, les pido que solamente corrijan una de esas dos. Nada más. Una de esas dos. Y con el otro yo les voy a ayudar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? Esto es lo primero que les estoy pidiendo que hagan, ¿eh? Que corrijan polinómicamente la imagen. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? A ver, por favor, sí, voy a esperar a que puedan entregarme, obviamente, el resultado al menos de una de esas bandas, ¿correcto? De la escena para ayudarles con lo otro, ¿de acuerdo? Pero tienen que avanzar al menos una, chicos. Yo les ayudo con el otro, una nada más avancen, ¿de acuerdo?
Bien, chicos, entonces, igual, los espero. Avancen, por favor, una, yo les ayudo con el otro, ¿sí? Listo, adelante.